Ser minero. Nos vamos ya hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia. Charlamos en directo con su director y colaborador de nuestro Hoy por Hoy León, Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto? Buenas. Muy bien, buenos días. Hoy volvemos a hablar de un documental además que hay que destacarlo, de producción propia, ¿no? De factura propia y promovido por el propio museo, con material interesantísimo. Sí, ya hablamos hace, yo creo que fue un par de programas, de un ciclo que estamos realizando en el museo, que se llama Palabra de Minero, y lo hacemos, como dices tú, con documentales de producción propia. Eso incluye sencillez, y cosas muy sencillas, porque no hay muchos medios. Y mucha ilusión, que se dice. No le quita mérito, pero bueno, son documentales sencillos que hacemos para proyectar aquí en el museo. Son 3 documentales, el primero ya hablamos de él hace 2 semanas, que se puso en enero. Ahora proyectaremos otro este sábado día 4 a las 7 de la tarde, que es el segundo documental, y tendremos otro en marzo. Y concretamente este próximo documental lleva por título Así me hice minero, y como decías tú, bueno, son documentales que proceden de testimonios que hemos recogido a lo largo de estos últimos 8 años en nuestro proyecto de memoria oral de la minería, donde bueno, entrevistamos a antiguos trabajadores del carbón de todas las cuencas de Castilla y León, y estamos creando un gran archivo oral, y bueno, nos parecía que era interesante ir rescatando algunos testimonios de temas concretos y bueno, hacer pequeños documentales para que también se vaya viendo que ese trabajo tiene también sus frutos, ¿no? Y sirve para algo. Mira, pues te voy a decir una cosa, preparando el material sonoro que ahora mismo vamos a compartir con los oyentes, el otro de Muerte en la mina parecía un tema muy duro, ¿no? Un documental muy interesante, pero muy duro. Este, sin embargo, también me ha parecido verdaderamente duro, sobre todo para aquellos que pertenecemos a otra generación, ¿no? Aunque está contado de otra manera y además en muchos casos el testimonio de estos antiguos mineros viene con una sonrisa en la boca, pero cuando uno se para a analizar el fondo de lo que cuentan y el ver trabajar a estos chicos, a estos guajes con 14, 15 años en algo tan duro como es la mina, bueno, verdaderamente también es para hacérselo mirar, ¿eh? A mí me pasó lo mismo que a ti. O sea, el otro documental sí que era muy duro, lógicamente eran muertes, eran accidentes, y en este segundo, cuando empezamos un poco a hacer el guión y a seleccionar testimonios, bueno, como dices tú, cuentan las cosas con la sonrisa, porque bueno, son señores de 80 y pico años que te cuentan su vida, pero te están diciendo, que ya escucharemos algún testimonio, y entré a trabajar con 14 años, no sé, y dices, pero bueno, es posible. Y, qué locura, ¿no? Es complicado, hay que situarse en el contexto, también, claro. Lógicamente en el contexto histórico. Y es un documental en el que hemos seleccionado 41 testimonios, y yo creo que bueno, tenemos algunos cortes que son muy interesantes de escuchar. Pues si cuando quieras empezamos a escuchar algunos de ellos, ¿sí? Sí, empezamos por el primero de Moisés, que es un poco resumen, ¿no?, de cómo se empezaba muchas veces a trabajar en la mina. Entonces se decía del guaje. Y entonces, cuando entrabas a la mina te daban una pala, que en 3 madreñas, porque de aquella no había ni botas, vamos, no nos podíamos hacer con esa, y la morrala, y me mandaron pues para quemadas, en el 3er piso, para las series, con un señor que se llama Neto, que era aquí de Sabero. Y entonces la misión que me dio pues era esperar a los caballistas, limpiar la vía. Cuando me tenía que quedar a los trenes para subir a la rampa a echar carbón, y el primer día que entré, por suerte, perdí las madreñas, me comieron las ratas el bocadillo. Aquel día fue desastroso. Salí en alpargatas de aquellas de esparto, y me decía el vigilante, te tienes que quedar a los trenes, porque había que quedarse a los trenes. Digo, pues yo no me puedo quedar porque tengo más hambre que un maestro. Bueno, se ríe Moisés, pero el primer día de trabajo fue duro, ¿eh? Desde luego, vaya vivencia. Complicado.
Y normalmente, bueno, el principal motivo para entrar en la mina, vamos a quitarle ese halo, ¿no?, también que tiene de romanticismo. Realmente el principal motivo por entrar en la mina siempre fue la necesidad, ¿eh? Era necesidad que muchas veces surgía incluso por la muerte del padre. En aquella época eran familias, bueno, pues bastante numerosas, y si moría el padre en la mina, pues lógicamente el mayor tenía que convertirse en cabeza de familia, aunque fuera con 14 o con 15 años. Y tenemos, yo creo, que un par de cortes donde vemos también esta necesidad de entrar a la mina, precisamente por eso, por la falta de medios, ¿no? Murió mi padre, en esa fecha no tenía 15 años, y tuve que ir a trabajar, porque no había medios, aunque en mi casa querían que siguiese, pero no había medios, o yo por lo menos me imaginé que no les sabía, y tuve que ir a trabajar. Entonces fui a pedir trabajo de la mañana, estaba cerrando el cupo de admisión, y tuve que empezar con un albañil, que estuve 8 o 10 meses con él, y cuando se abrió el cupo de admisión, ya fui otra vez a pedir trabajo, y ya me dieron trabajo. Me dieron una pala, pero una pala de las de mano, no de las que se te conducen. Y estuve 3 meses en los Islanes. Y claro, de aquella, fue cuando la guerra y todo aquello, pues el abuelo había estado siempre en la mina, no le quedaba nada de retiro, cobraban 90 pesetas de aquello que daban a la vejez. Y para la abuela y para ellos, pues ya entré yo, nada más salir de la escuela, entré a trabajar. Ya ves, la necesidad. De la escuela a la mina. Sí, y esa norma también no escrita de, bueno, pues si tu padre muere en la mina, pues tienes derecho a trabajar en la mina, ¿verdad? Es casi a continuar la condena, parece, ¿no? Pero bueno, es así de triste y también de real, ¿no?, como en aquella época. Y otra forma, digamos, otro de los motivos para entrar a trabajar en estas cuencas, sobre todo de León, pues era también la necesidad, pero en este caso la que surgía de la emigración, ¿no? Toda esta gente que se fue de otros sitios huyendo de la miseria, ¿no?, de la falta de oportunidades, y llegó a León. Tenemos el testimonio de Luciano, que yo creo que en este sentido es corto, pero es claro también. Y después, en aquel mismo año, en el 52, nos juntamos en Galicia por las fiestas de mi pueblo, y los mismos chicos dijeron, hay que cambiar de vida. Y nos venimos a saberlo en el 53, el día 13 de agosto de 1953. Hay que cambiar de vida. Cuando venir a León significaba, cambiar pues no de vida sé, para mejorar. El progreso, ¿eh? Yo creo que lo resume muy claro, ¿no?, los inmigrantes. Sí. Hay que cambiar de vida, nos vamos a León, que allí pues es todo mejor. Luego también, por ejemplo, nos hemos encontrado temas curiosos, como que la empresa minera, bueno, pues premiaba a los mejores alumnos de su escuela con un trabajo cuando acababan la escuela. Y creo que tenemos también un testimonio en este sentido. Salíamos aquí de la escuela de Uriel del Sabero. A los 3 primeros nos premiaban entrábamos en la oficina, si queríamos, en la oficina trabajar, o en los talleres de Vega Mediana. Entonces los 3 que salimos elegimos los talleres de Vega Mediana. Y empecé a trabajar en los talleres de Vega Mediana. Bueno, fíjate, los 3 mejores de la escuela. Ahí con era el incentivo. Trabajo. Lo cual entronca con esa visión paternalista, por un lado, de las compañías mineras que pudieran tener hace décadas, aunque también salían ganando, porque claro, fichar a lo mejor de la escuela. También yo cuando escuchaba esto pensaba, digo, ¿y por qué no les premiaban con una beca para ir a estudiar a algún sitio y continuar? Claro, ¿no? claro. No llegaba, para esas cosas no les llegaba la idea a las empresas, pero bueno. Y luego lo que sí abunda muchísimo en los testimonios de estos mineros es pues su primer oficio siempre fue el de pinche. Eso es una palabra que tienen grabada siempre, entré de pinche. Yo creo que aquí tenemos también algún testimonio. Pues terminar los estudios en la escuela a los 14 años, pues tenía 15 años cuando entré a trabajar, recién cumplidos, además. ¿Y de qué comencé a trabajar? Empecé a trabajar, pues primeramente, en el grupo de la Herrera, en la plaza que llamábamos nosotros, donde entraban a trabajar todos los pinches, en cargue, descargue allí de las maderas. Y yo estuve solamente 3 días. Al 4.º día me cambiaron de oficio, por decirlo de alguna manera. El vigilante me mandó a picar el carbón que queda pegado en el fondo de los vagones, para que no entrara y saliera, y allí pegado pues había que picarlo. Pues me faltaban 3 días para los 14 años, cuando entré en Casetas de Ceja.
¿Y cómo empezó usted a trabajar? ¿Qué puesto de trabajo desempeñó con 14 años? De ramplero, ayudante picador, con los picadores. Levantaba la pala más que yo. ¿Qué años comenzó a trabajar? Los 14 años. Sí, como todos, entrábamos a trabajar a los 14. Todos. ¿Y en qué empresa empezó? En Esteban Corral, Minas de Oceja. Es la que empecé. Y estuve hasta el 62. Y en el 62 ya me pasé para aquí. Y hasta que me jubilé. ¿Y con 14 años de qué empezó? ¿Qué puesto empezó a desempeñar? Pues era de lo que se llamaba de pinche. Allí había una clasificación de carbón, que lo llevaban de la Arcina, una especie de lavadero manual. Y pues entrabas allí pues, a llevar barriles de agua y esas pequeñas cosas que son típicas de la categoría y de que no estabas todavía desarrollado. Vaya tela, Roberto, ayudante de picador. Le escuchábamos a Máximo decir que no tenía ni los 14, que le quedaban 3 días para cumplirlos. Y que levantaba la pala más que él. Es un testimonio más largo, que habla que estaba de rodillas con el agua hasta el pecho. Bueno, era mucho más largo, pero bueno, cogimos estos cortes para que se vea lo que hacía un pinche, que hacía de todo, a veces dentro, a veces fuera. Bueno, era un trabajo complicado. Y yo creo que nos quedan todavía un par de cortes, si nos da tiempo, que resumen también un poco el tema. Y sí que cuando llegué a Ulleras de Sabero y hablé con el capataz jefe, con don Joaquín, fue una sorpresa que me dijo que era un mierda, porque la verdad se ha dicho que, bueno, pues nunca abulté mucho, pero de aquella abultaba menos, que fuera para casa, que tenía que criarme antes de trabajar en la mina, y eso que ya iba de caseta. Y ya había que pensar en cosas de la vida, porque entonces era muy diferente de ahora. Había que trabajar para mantener a los padres, que ya eran mayores, no como ahora. Ahora hay que mantener a los hijos. Bueno, Leandro se ríe cuando acaba la frase, pero qué razón tiene, ¿no? Cuánta sabiduría hay en sus palabras y cómo han cambiado los tiempos bueno, pues en algunas cosas para bien, pero en fin, en otras hay que poner un monumento, ¿no? a esta generación, yo creo. Escuchas testimonios y bueno, pues te das cuenta de lo que toda esta gente pasó y bueno, y con qué dignidad, ¿no? Y de qué forma lo llevaron y lo recuerdan. Entonces, bueno, pues yo creo que es un ejemplo también de vida, ¿no? Y de trabajo. No hay que perderse en aquellos tiempos, aquello pasó y eran sus condiciones, pero bueno, tampoco hay que olvidarlo. Y ese es un poco el objetivo de este documental. Enhorabuena por esta magnífica labor e iniciativa. ¿Cuándo se va a proyectar este documental? Así me dice sábado, Minero. Este sábado a las 7 de la tarde con entrada libre. El próximo sábado, día 4. En el Museo Minero de Sabero. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, Roberto. Muy bien, hasta el próximo lunes.